¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio duele más que las palabras? Muchos creen que el que calla pierde, pero en realidad quien domina su silencio gobierna su vida. Marco Aurelio lo dijo claramente: el poder sobre uno mismo es la mayor de las victorias. Hoy hablaremos de ese poder silencioso, de esa fuerza invisible, que no necesita gritar para transformar, porque el verdadero dolor de quien te perdió no empieza cuando te vas, empieza cuando ya no estás, y sigue cuando tu silencio llena la habitación donde antes solo había ruido. Muchos han sentido esa tentación, enviar el último mensaje, explicar lo inexplicable, buscar el cierre. Pero hoy entenderás por qué el estoico no persigue, no ruega, no explica. En este video descubrirás cómo el silencio se convierte en tu mayor arma, cómo el tiempo trabaja a tu favor y cómo recuperar el control mientras los demás quedan atrapados en su propia tormenta interior. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de afrontar cada pérdida, cada rechazo, cada despedida. Prepárate. Hoy aprenderás a convertir el silencio en poder. El silencio es poder. A veces creemos que debemos hablar, que debemos defendernos, que debemos explicar nuestras razones, nuestras heridas, nuestros silencios. Pero cuanto más lo intentamos, más parece que las palabras pierden fuerza como gotas de agua en medio de un incendio. El estoico lo sabe, no siempre es el discurso el que transforma, es el silencio. Un silencio que no es vacío, es presencia pura, es poder. Cuando alguien te hiere, cuando te traicionan o te subestiman, esperan algo de ti. Esperan tu reacción. Esperan tus gritos, tus reproches, tus explicaciones interminables. Esperan verte perder el control porque en tu descontrol ellos retoman el poder. Pero cuando decides no ofrecer eso, cuando te mantienes firme en calma, cuando simplemente desapareces sin ruido, lo desarmas. Les arrebatas el escenario donde esperaban verte tambalear. Les quitas la posibilidad de manipular tu narrativa. Y en ese vacío que dejas el eco de su propia culpa, comienza a resonar. Marco Aurelio en sus meditaciones nos recuerda que el verdadero poder está en gobernarnos a nosotros mismos. El alma permanece invicta si no se rinde. Y rendirse muchas veces empieza por la palabra innecesaria, por la necesidad de explicar lo que el otro ya sabe, porque la verdad es que ellos ya saben lo que hicieron, saben cuándo cruzaron la línea. No necesitan tu discurso. Lo que necesitan, aunque no lo reconozcan, es enfrentarse a la ausencia de tu voz. El silencio desarma porque obliga al otro a escuchar lo que siempre ha evitado: sus propios pensamientos, sus propias inseguridades, sus propios errores. Es como apagar la luz en una habitación llena de espejos. De repente solo queda el reflejo de lo que realmente son, sin adornos, sin distracciones, sin tu presencia amortiguando sus vacíos. No reaccionar no es indiferencia, es dominio. Es elegir no ser arrastrado por las emociones que otros intentan provocar. Porque reaccionar es permitir que el otro dicte el ritmo de tus emociones. Callar, en cambio, es tomar el control total de ti mismo. Es elevarte por encima del juego emocional en el que muchos quedan atrapados. Pensemos por un momento. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos desgastado intentando explicar lo inexplicable, buscando el cierre, la validación, el reconocimiento de quien no supo valorar nuestra entrega? ¿Y cuántas veces esas explicaciones solo alimentaron más confusión, más manipulación, más desgaste? El silencio corta ese ciclo. Es el fin del juego. Es el punto final sin necesidad de palabras. Hay quienes interpretarán tu silencio como frialdad, como desinterés, como orgullo, y quizás en su incapacidad de asumir su parte, buscarán proyectar sus culpas sobre ti. Pero eso no te pertenece, porque tu silencio no es venganza, es autocuidado, es la máxima expresión de amor propio, es el espacio sagrado donde decides sanar sin depender de la comprensión ajena. En el arte del silencio también se esconde una paradoja estoica poderosa. Mientras tú callas, ellos escuchan más. No tus palabras,
sino el peso de tu ausencia. Cada día sin ti es un día en que se ven obligados a convivir con las consecuencias de sus elecciones. Y en esa convivencia interna, su mente comienza a construir preguntas. Preguntas que no se atreven a formular en voz alta, pero que los persiguen en la soledad de sus pensamientos. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no lucha por explicarse? ¿Acaso ya no le importo? Es ahí donde el poder del silencio penetra más hondo que cualquier discusión. El estoicismo nos enseña que el control no está en el otro. Está en nuestra capacidad de no ser esclavos de nuestras emociones. Epicteto lo resumía con claridad: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Y muchas veces la opinión ajena busca atraparnos en un círculo de reacción constante. Pero al elegir el silencio destruyes esa dinámica. No te prestas al juego. Rompes el ciclo. Te conviertes en un misterio inaccesible. Observa la naturaleza. El río no explica su curso, simplemente fluye. El sol no pide permiso para salir, simplemente brilla. Así también es el poder del silencio. No necesita aprobación, no necesita ser justificado, simplemente es. Y en esa firmeza silenciosa encuentras la verdadera paz. Imagina ahora una situación muy concreta. Alguien que te falló, que dio por sentado tu presencia, que pensó que siempre estarías ahí disponible como un refugio constante. Quizás un amigo, un familiar, una pareja. Durante años diste lo mejor de ti. Ofreciste comprensión, tiempo, amor. Pero cuando finalmente decidiste retirarte, no hiciste escándalo. No lanzaste reproches. No escribiste mensajes cargados de resentimiento. Simplemente cerraste la puerta con dignidad y silencio. Al principio quizás pensaron que era temporal, que tu silencio sería breve, que cederías. Pero con cada día que pasa el vacío que dejas se hace más evidente. Los espacios donde antes resonaba tu voz, hoy solo guardan eco. Las rutinas que compartían ahora pesan. Las sonrisas forzadas frente a otros se desdibujan cuando la soledad llega por la noche. El silencio tiene memoria. Recuerda lo que fue, lo que ofreciste, lo que no valoraron. Y mientras tú avanzas, ellos quedan atrapados en sus propias dudas. Esa es la esencia del poder que hoy estamos desentrañando. Aplicarlo no es fácil. Requiere coraje. Requiere romper con esa voz interna que clama por ser escuchada, por explicar, por suplicar. Pero el estoico sabe que el mayor acto de valentía es proteger su paz. Y proteger tu paz implica renunciar a la necesidad de que los demás comprendan lo que jamás estuvieron dispuestos a escuchar cuando aún tenían la oportunidad. ¿Cómo puedes practicar este principio en tu vida diaria? Primero, observa tus impulsos. Antes de responder a un ataque, a un reproche o a una provocación, respira. Pregúntate, ¿este intercambio me acerca a mi paz o me aleja de ella? Segundo, establece límites. No todos merecen acceso a tu energía. No todo requiere respuesta. A veces la mayor respuesta es el silencio absoluto. Tercero, recuerda siempre cada palabra que no dices es una victoria sobre el deseo de control del otro. Este principio conecta profundamente con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. Solo puedes controlar tus acciones, tus pensamientos, tus respuestas. No puedes controlar cómo los demás interpretan tu silencio, pero sí puedes controlar por qué eliges mantenerlo. Y cuando entiendes eso, alcanzas una libertad interior que nadie puede arrebatarte. Quizá lo más sorprendente de todo es esto: el silencio no solo impacta al otro, te transforma a ti. Te convierte en alguien inamovible, sereno, dueño de su propio destino. Te prepara para los siguientes desafíos de la vida con un temple que solo el dominio interior puede forjar. Ahora detente por un instante y piensa, ¿en qué situaciones de tu vida reciente hubiera sido más sabio guardar silencio? ¿Dónde perdiste energía intentando ser entendido por quienes no querían comprender? Reflexiona. Este es el primer paso para comenzar a dominar el arte estoico del silencio.
Pero no te detengas aquí, porque lo que viene después es aún más poderoso. Cuando el tiempo empieza a hacer su trabajo, el silencio cobra una nueva dimensión. Y ahí es donde realmente comienza el proceso de transformación. El tiempo hace el trabajo. El tiempo es un juez silencioso. No necesita hacer ruido, no necesita discutir. Solo observa, solo espera. Y cuando los minutos se convierten en días y los días en semanas, es entonces cuando su verdadera fuerza se revela. Al principio, quien te pierde siente alivio. Un alivio engañoso superficial. Cree que ha recuperado el control, que su decisión fue la correcta. Piensa que tu silencio es señal de debilidad, que tu ausencia es temporal, que tarde o temprano buscarás explicaciones, cerrarás ciclos, suplicarás respuestas. Pero el tiempo tiene otra agenda. El tiempo no corre detrás de nadie. Trabaja en la sombra, erosionando lentamente la seguridad artificial de quienes pensaban que jamás los afectarías. Al principio sonríen, publican fotos rodeados de nuevas caras, pretendiendo que su vida avanza sin sobresaltos. Pero cada noche, cuando la soledad reemplaza las apariencias, el silencio empieza a susurrar verdades que durante el día logran evadir. El tiempo comienza su obra. Lo que parecía una victoria emocional se transforma en un vacío inquietante. Ya no es solo tu ausencia física la que pesa, sino la ausencia de tu energía, de tu entrega, de tu paz. El espacio que antes ocupabas con tu constancia y presencia, ahora es un eco incómodo. Ese eco crece con el tiempo, porque el alma recuerda lo que el ego intentó ignorar. Séneca lo explicó con sabiduría: el tiempo descubre la verdad. Las máscaras caen cuando la urgencia inicial se disuelve. Los reemplazos, las distracciones, los halagos efímeros, todos se marchitan bajo el peso de los días que pasan, porque nada que no sea auténtico resiste la prueba del tiempo. Esa es la trampa en la que muchos caen. Creen que pueden escapar de la consecuencia de sus actos huyendo hacia nuevas experiencias. Pero el tiempo los alcanza, siempre los alcanza, y lo hace en los momentos más inesperados, cuando las defensas bajan, cuando el ruido externo se desvanece y queda solo el reflejo de lo perdido. Observa la paradoja. Cuando tú desapareces en silencio, el tiempo se convierte en tu aliado más fiel. Trabaja mientras tú sanas, mientras reconstruyes tu propósito, mientras avanzas sin mirar atrás. Ellos, en cambio, quedan atrapados en el ciclo del autoengaño, creyendo controlar lo que en realidad los domina desde adentro. Cada semana sin ti es una semilla de duda que germina. ¿Y si perdí algo valioso? ¿Y si no vuelve? ¿Y si fue mi error? Esas preguntas no aparecen el primer día, pero el tiempo las cultiva con paciencia. No es tu voz la que las provoca, es su propia conciencia. El estoico entiende esta dinámica. No necesita forzar el proceso, no apresura el desenlace. Sabe que intentar corregir al otro es inútil. Epicteto lo dejó claro: no está en nuestro poder hacer que otros vean lo que no quieren ver. Pero el tiempo ese sí tiene el poder de desgastar la ceguera voluntaria. Tu tarea no es abrirles los ojos. Tu tarea es mantenerte firme en paz, mientras el reloj hace lo que tú ya no necesitas hacer. Piensa en la metáfora del vaso agrietado. Al principio aún puede contener agua. Parece funcional. Pero lentamente, gota a gota, el agua se filtra. Y un día, sin previo aviso, el vaso queda vacío. Así ocurre con la seguridad emocional de quien no valoró tu presencia. Al principio se sienten llenos, fuertes, pero el tiempo comienza a filtrar esa seguridad falsa. Y cuando quieren recuperar lo que despreciaron, ya es tarde. Tú no estás. Tu ausencia es total. Tu energía no está disponible. El vacío que intentan negar se convierte en una realidad imposible de ignorar. Esta verdad es poderosa. El tiempo no requiere tu intervención. Cuanto más intentas empujar el proceso, más te desgastas y menos efecto tiene. Deja que el tiempo hable. Deja que cada día sin ti
pese más que cualquier argumento que pudieras ofrecer. Así como un río desgasta la roca sin violencia, pero con constancia el tiempo va minando el autoengaño, hasta que no queda otra opción que enfrentar lo evidente. Muchos buscan ese momento de reconocimiento inmediato, ese arrepentimiento rápido. Pero el estoico sabe que el arrepentimiento genuino no surge bajo presión. Nace cuando el tiempo ha derribado todas las excusas, todas las justificaciones. Es entonces cuando la verdad pura y cruda se presenta sin que tú hayas dicho una palabra. Ahora visualiza esta escena. Una noche cualquiera mucho después de tu partida. La casa está en silencio. Las risas de los nuevos acompañantes suenan huecas. Los teléfonos que antes eran su refugio, ahora son solo pantallas vacías. Buscan tu nombre entre los mensajes, pero no está. Piensan en escribir, pero no lo hacen. Su ego aún lucha, pero su corazón ya empieza a ceder. Las imágenes de los momentos compartidos regresan sin que las llamen. Y cada uno de esos recuerdos es ahora un peso más que el tiempo les ha depositado sobre los hombros. Mientras tanto, tú estás en otro lugar, en otra etapa. Has usado ese mismo tiempo para fortalecer tu mente, tu cuerpo, tus proyectos. No perdiste energía en intentar ser entendido por quien no estaba listo. Elegiste el camino estoico, el camino de la paciencia activa. La paciencia de quien sabe que el tiempo siembra mejor que las palabras. Aquí está el principio práctico que puedes aplicar la próxima vez que enfrentes la tentación de buscar respuestas inmediatas. Recuerda el valor del tiempo. Pregúntate, ¿quiero aliviar su incomodidad o proteger mi paz? Cada mensaje no enviado, cada llamada no realizada, cada explicación que decides no dar, es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza interna. Deja que el tiempo haga lo que tu ansiedad no puede lograr. Este principio también se conecta profundamente con otro pilar del estoicismo, el amor fati, el amor al destino. No luchas contra lo que ocurre, lo abrazas, lo aceptas, lo usas. Incluso el dolor se convierte en herramienta de transformación cuando lo entregas al tiempo. No es resignación, es sabiduría. Es comprender que cada día que pasa es un maestro que trabaja en tu favor, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y aquí llega la parte sorprendente. Muchas veces cuando el tiempo finalmente entrega su lección a quien te perdió, ya no importa, ya no lo necesitas, ya no buscas su reconocimiento, porque has crecido tanto durante el proceso que su validación perdió relevancia. Esa es la ironía más poderosa de todas. Cuando ellos finalmente ven lo que perdieron tú, ya no esperas que lo vean. Tu paz no depende de su arrepentimiento. Quiero invitarte ahora a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida te has apresurado buscando respuestas, buscando el cierre? ¿Dónde podrías hoy soltar ese control, confiar en el trabajo silencioso del tiempo y permitir que cada día sin intervención sea tu mejor respuesta? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el primer paso para liberar a otros de esa ansiedad de querer forzar lo que solo el tiempo puede resolver. Y no pierdas lo que viene a continuación, porque si el tiempo es quien siembra las semillas del arrepentimiento, el vacío es quien cultiva el deseo imposible de llenar. Y es ahí donde el verdadero poder del desapego empieza a mostrar su rostro más implacable. El vacío que no pueden llenar. Hay un vacío que nadie puede llenar, y es el vacío que dejas tú cuando decides marcharte con dignidad, sin escándalos, sin explicaciones, solo silencio. Muchos creen que es fácil reemplazar a alguien. Creen que basta con buscar nuevas compañías, distraerse con rostros diferentes, llenar su calendario de citas, conversaciones superficiales y risas forzadas. Pero pronto, descubren una verdad implacable: el vacío que dejaste no se llena con cantidad. Solo podía ser ocupado por tu presencia auténtica, por la esencia que llevabas contigo, por lo que aportabas sin necesidad de buscar reconocimiento. Al principio todo parece sencillo. Encuentran nuevas personas, publican en sus redes sociales fotos con sonrisas amplias,
Se rodean de nuevas voces de elogios inmediatos. Pero esa es solo una capa frágil, una máscara que el tiempo comienza a desgastar muy pronto. Porque la profundidad emocional no se improvisa. La conexión genuina no se fabrica en unos días. Lo que tú ofrecías no era solo presencia física, era un espacio seguro, era comprensión, era esa calma silenciosa que sabías brindar incluso cuando no había palabras. Era la capacidad de percibir lo que el otro callaba y ofrecer consuelo sin que tuvieran que pedirlo. Marco Aurelio escribió: «Busca que lo que hagas sea digno de ti mismo». Y tú fuiste digno. Estuviste presente cuando muchos huyen. Aportaste cuando otros retiran. Sostuviste cuando otros cedieron. Por eso tu ausencia pesa. No porque seas indispensable, sino porque fuiste irreemplazable en tu autenticidad. Cuando el otro empieza a buscar fuera lo que despreciaba dentro, se enfrenta a una paradoja brutal. Todo lo que encuentra es superficial, insípido, repetitivo. Ninguna de esas nuevas presencias logra llenar el vacío profundo de tu verdadera entrega. Observa la paradoja más cruel de todas. Mientras tú ofrecías estabilidad, atención y sinceridad, ellos pensaron que era algo común, algo garantizado. Dieron por sentado tu constancia. No entendieron que lo que es cotidiano también puede ser extraordinario si se mira con la perspectiva correcta. Pero cuando desapareces, el contraste emerge. El ruido externo deja de ser suficiente. Ninguna conversación casual sustituye las madrugadas compartidas. Ningún halago sustituye la mirada que leía más allá de las palabras. Ninguna caricia superficial iguala el abrazo que ofrecía paz en medio de la tormenta. El vacío crece lentamente como una grieta que al principio parece inofensiva. Intentan ignorarlo. Se sumergen en nuevas distracciones. Se repiten frases de autoengaño: «Estoy mejor así», «No lo necesitaba», «Fue lo correcto». Pero cada noche solitaria, cada espacio donde solías estar, cada recuerdo involuntario que surge en medio de una canción, de una película o de un aroma, va profundizando esa grieta, hasta que se convierte en un abismo imposible de saltar. Séneca decía que la mayor riqueza es contentarse con poco. Pero ellos jamás entendieron esa lección mientras te tuvieron. Pensaron que había abundancia de ti, que siempre estarías disponible, que el mañana les garantizaba tu paciencia infinita. Y ahora, cuando tu presencia se ha retirado, el poco que había se vuelve invaluable. Ya no hay más acceso. Ya no estás ahí para amortiguar sus inseguridades, ni para recoger las piezas de sus errores. Piensa por un momento en la naturaleza del vacío. Un espacio vacío no se puede ignorar eternamente. Atrae la atención incómoda, provoca ansiedad. Y mientras más intentan llenarlo con experiencias superficiales, más evidente se vuelve su incapacidad de sustituir lo auténtico. Cambian de compañía como quien cambia de canal buscando un programa que nunca aparece. Y cuanto más buscan, más frustración encuentran. Porque no es el entretenimiento lo que extrañan, es la paz que tú sabías brindar. Es la certeza de que en tu compañía podían ser vistos completamente sin máscaras, sin defensas, y aún así ser aceptados. Hay algo que el tiempo revela con brutal honestidad: no todos los encuentros son reemplazables. Algunos dejan una huella tan profunda que ningún otro puede borrar. Y no es cuestión de ego, no es creerse superior. Es simplemente comprender que las conexiones verdaderas son raras, que la profundidad emocional es un privilegio que pocos saben ofrecer y menos aún saben valorar. Este vacío no se manifiesta de inmediato. Requiere tiempo para desplegar toda su fuerza. Al principio, ellos logran convencerse de que fue la mejor decisión. Creen haber ganado libertad. Se distraen con nuevas aventuras, nuevas historias, nuevos cuerpos. Pero el alma sabe esperar. Y mientras la novedad se desgasta, mientras el entusiasmo inicial se diluye, empieza a surgir el eco de tu ausencia. Es un eco que no grita, pero perfora, no aturde, pero penetra. Les recuerda sin misericordia lo que fue y lo que ya no es. Aquí reside una gran lección estoica.
No necesitas estar presente para tener impacto. El verdadero poder está en lo que dejas atrás. Epicteto lo expresó con claridad. Elige no ser perjudicado y no lo serás. No sientas que te han dañado y no lo habrán hecho. Tú elegiste no quedarte donde no te valoraban. Elegiste marcharte con dignidad. Elegiste proteger tu paz. Y ese acto aparentemente simple tiene un efecto que ellos jamás anticiparon. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida cotidiana? Primero, comprende que tu valor no depende de la validación ajena. No eres más o menos por quien decida quedarse o irse. Eres porque eres. Segundo, no temas el vacío temporal. Muchas veces preferimos llenarlo de lo que sea por miedo a estar solos. Pero el vacío bien gestionado es el taller donde se forja la verdadera fortaleza interior. Tercero, observa con paciencia. No intentes forzar el reconocimiento de tu valor. Deja que el tiempo y el silencio hagan su obra. Lo genuino siempre se reconoce, pero no siempre a tiempo. Este principio conecta profundamente con el premeditatio malorum estoico. Anticipar las pérdidas, aceptar la posibilidad de ser dejado, no como una tragedia inevitable, sino como una oportunidad de crecimiento. Cuando comprendes que nada externo define tu esencia, la pérdida deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta de transformación. Hay algo más que es importante entender. El vacío que sienten ellos no es tu responsabilidad. No estás obligado a regresar a sanarles, a llenar nuevamente el espacio que despreciaron. Su dolor es la consecuencia natural de sus decisiones. Y tu distancia no es castigo, es respeto propio. Es la afirmación de que no estás dispuesto a mendigar presencia donde no hubo aprecio. Ahora quiero dejarte una reflexión personal. Piensa en esas veces donde intentaste llenar tus propios vacíos con distracciones pasajeras. ¿Realmente funcionó? ¿O descubriste con el tiempo que solo la confrontación directa con el vacío permite sanarlo de verdad? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros que hoy atraviesan el mismo aprendizaje. Y quédate conmigo, porque en la siguiente etapa descubriremos algo aún más poderoso. Porque no solo es el vacío lo que les pesa, es la forma en la que tú sigues adelante sin ellos. Y ahí comienza una transformación que jamás imaginaron. Sigue sin ellos. Muchos creen que cuando alguien se va de tu vida el mundo debería detenerse. Esperan que te quedes quieto, atrapado en el recuerdo, suspendido en el dolor, dando vueltas en un ciclo de preguntas sin respuesta. Se convencen de que sin ellos te paralizarás, que tu rutina quedará vacía, que tus días perderán sentido, porque en su mente eran el centro de tu universo. Pero aquí reside la paradoja estoica más poderosa: tu vida nunca se detiene por nadie. El río sigue su curso, aunque algunos decidan abandonar la orilla. Cuando alguien te pierde, suelen imaginar que su partida te quiebra, que quedas atrapado revisando conversaciones antiguas, repasando cada discusión, buscando los errores, las señales, los momentos que tal vez hubieran podido ser diferentes. En su fantasía sigues girando alrededor de ellos como un planeta que no puede escapar de la gravedad de un sol que ya no brilla para ti. Y en ese espejismo alimentan su propio ego. Creen que su ausencia marca tu destino. Pero no es así. La vida continúa fluida, imparable. Como enseñaba Marco Aurelio, el impedimento al alimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es natural que en los primeros instantes de la pérdida el vacío duela. El hábito de la presencia pesa. La costumbre de compartir el día a día, los pequeños gestos, las miradas cotidianas, puede crear la ilusión de que la vida está incompleta. Pero esa es una emoción pasajera, no un estado permanente. El estoico comprende que la verdadera vida no depende de lo externo. La existencia no se define por quienes deciden irse, sino por el propósito interno que permanece intacto, incluso cuando las circunstancias externas cambian. El que se va casi siempre espera verte estancado. Espera que su ausencia sea una herida abierta imposible de cerrar.
Es su forma inconsciente de intentar conservar control, de mantenerse presente aún en su ausencia. Pero cuando tú eliges seguir, cuando no te detienes, cuando no permites que la partida de alguien defina tu camino, ocurre algo que desarma completamente su lógica, pierden su poder sobre ti. El control emocional cambia de manos. Ya no están al centro de tu historia. Ahora solo son un capítulo más, uno que has leído, aprendido y dejado atrás. Imagina por un momento una estación de tren. Ellos bajan del vagón creyendo que el tren se detendrá, que el motor se apagará, que los pasajeros quedarán esperando indefinidamente su regreso. Pero el tren sigue, las puertas se cierran, las ruedas giran y el paisaje cambia imparable. Desde el andén observan cómo desapareces en la distancia, sin dramatismos, sin resentimientos, solo movimiento constante. Esa imagen los descoloca porque esperaban dependencia, no autonomía. Epicteto lo resumía con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si adoptas la creencia de que su ausencia te define, entonces quedarás atrapado. Pero si comprendes que cada pérdida es una oportunidad para reorientar tu camino, para redescubrirte, para crecer en libertad, entonces te elevas. Sigues sin ellos no como una reacción de orgullo, sino como una declaración de poder interior. En la práctica cotidiana, esto implica no detener tu crecimiento, seguir formándote, seguir construyendo, continuar desarrollando tus proyectos personales, tu trabajo, tus vínculos auténticos, tus hábitos saludables. Es elegir cada día levantarte y avanzar aun cuando la tentación del estancamiento susurre en tu oído. Cada paso hacia adelante es un testimonio silencioso de que tu vida no gira en torno a quien decidió marcharse. El error común es caer en la trampa del espectador, publicar indirectas, mostrar felicidad forzada, buscar provocar reacciones en quien ya no está. Pero el verdadero estoico no actúa para ser visto. No necesita que el otro sepa lo bien que está. Su bienestar es un acto íntimo, no un espectáculo. El crecimiento genuino ocurre cuando dejas de mirar hacia atrás para ver si te observan y fijas la vista únicamente en tu propio horizonte. Este proceso conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar quién se queda o quién se va, pero sí puedes controlar lo que haces con tu tiempo, tu energía y tu atención después de que se han ido. El crecimiento no es un mensaje para ellos, es un regalo para ti mismo. Es la afirmación diaria de que mereces una vida plena independientemente de quién decida no acompañarte en el trayecto. Ahora bien, esto no significa frialdad. No significa negar el dolor o actuar como si la pérdida no tuviera peso. Significa integrarlo, aceptar la realidad tal como es. Como decía Séneca, el que teme la muerte nunca hará nada digno de un hombre vivo. Y yo te digo, quien teme la soledad nunca caminará con paso firme. Abrazar el hecho de que puedes seguir sin ellos te libera de la necesidad constante de aprobación, de compañía superficial, de validación externa. Observa cómo opera la mente de quien te pierde al verte avanzar. Primero aparece el desconcierto. No entienden cómo puedes estar bien. Luego el ego intenta minimizar tu progreso, atribuirlo a casualidades, negar su impacto. Pero finalmente, cuando el tiempo sigue corriendo y tú continúas expandiendo tu vida, surge el verdadero golpe. Comprenden que su ausencia no detuvo tu viaje, y eso les enfrenta a su mayor temor, la irrelevancia. Es aquí donde emerge el valor del amor fati estoico, amar el destino tal como es, no como quisiéramos que fuera. Abrazar las pérdidas no porque sean agradables, sino porque nos ofrecen el escenario perfecto para forjar carácter. La ausencia de quienes no supieron valorar tu presencia es paradójicamente la oportunidad para profundizar tu autoconocimiento, fortalecer tu autonomía y redefinir tus prioridades. Te invito ahora a mirar tu propia historia. ¿En qué momentos te detuviste por la partida de alguien? ¿Cuántas veces entregaste tu poder al miedo de avanzar sin ellos? Reflexiona. Y sobre todo decide que hoy es el día en que el tren vuelve a ponerse en marcha.
no para demostrar nada a nadie, no para buscar revancha, sino porque tu vida merece seguir fluyendo, porque cada nuevo amanecer es un recordatorio de que el tiempo sigue y tú con él. Y si dudas, recuerda siempre esta verdad: nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de congelar tu historia. No importa quién haya sido, cuánto haya significado o cuántos recuerdos compartieron. Tu misión es avanzar, porque mientras sigas en movimiento, mientras sigas creciendo, mientras sigas creando, estarás cumpliendo el más alto principio estoico: vivir de acuerdo a la virtud, no al capricho de los demás. Quédate conmigo, porque en la próxima etapa descubriremos cómo, mientras tú sigues creciendo en silencio, el ego de quien te perdió empieza por primera vez a escuchar los susurros incómodos de su propio corazón. Ego versus tu corazón. Hay una batalla que muy pocos se atreven a reconocer, una guerra silenciosa que no ocurre en el exterior, sino en el rincón más íntimo de quien te ha perdido. Es la lucha entre el ego y el corazón. Dos fuerzas opuestas tirando en direcciones contrarias, desgastando poco a poco la tranquilidad de quien pensó que podía soltarte sin consecuencias. Cuando alguien se marcha, lo hace muchas veces desde el orgullo. Se dice a sí mismo que está tomando la mejor decisión, que tú no eras suficiente, que necesitaba espacio, libertad, independencia. El ego le susurra frases reconfortantes. No lo necesitas. Puedes estar mejor sin esa persona. Fue lo correcto. Durante los primeros días esas afirmaciones parecen funcionar. Se muestran firmes, incluso altivos. Publican imágenes de felicidad, proyectan seguridad rodeados de nuevos rostros y nuevas experiencias. Todo parece bajo control. Pero el ego es un mal consejero a largo plazo. Alimenta la ilusión, pero no puede sostenerla eternamente. Porque detrás de cada sonrisa forzada, detrás de cada distracción temporal, el corazón comienza a susurrar. Al principio susurra apenas. Un leve pensamiento que incomoda. ¿Y si me equivoqué? Es sutil, casi imperceptible. El ego intenta aplastar ese susurro, lo llama debilidad, lo disfraza de nostalgia pasajera. Pero, cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve esa voz interior. El silencio, mientras tanto, hace su trabajo. Un silencio que no es castigo, pero sí confrontación. Porque ya no estás ahí para distraerlos, para ofrecer explicaciones, para suavizar la culpa. Solo está el eco de sus propias decisiones. Y el silencio tiene esa capacidad única de amplificar lo que el ego intenta esconder. Cuanto más intentan ignorarlo, más nítido se vuelve. Los momentos de soledad, las noches largas, los pequeños recuerdos cotidianos que antes parecían insignificantes, ahora se transforman en agujas constantes pinchando la armadura que el ego construyó. Marco Aurelio lo escribió con una claridad inapelable: la verdadera victoria es sobre uno mismo. Y eso es precisamente lo que el otro nunca anticipó, que mientras tú elegías el camino de la paz, del desapego, de la reconstrucción interior, ellos quedaban atrapados en la contradicción de su propia elección. Porque el ego solo es fuerte cuando tiene control, y en tu silencio les arrebataste todo control. Aquí es donde el desgaste comienza. El ego exige explicaciones, reacciones, pruebas de que todavía importan. Pero tú no las das. No respondes a sus provocaciones. No buscas contacto. No entregas esa pequeña dosis de atención que alimentaría nuevamente su superioridad emocional. Cada día sin ti, sin respuesta, sin mensaje, es una pequeña victoria para tu paz y una pequeña derrota para su ego. Y en ese espacio, el corazón va ganando terreno. Pensemos en el funcionamiento natural de este conflicto. El ego siempre es ruidoso. Busca ser visto, necesita demostrar que tiene la razón, que está bien, que tomó la mejor decisión. Por eso buscan validación externa, amistades que les digan que hicieron lo correcto, nuevos amores que aparenten reemplazar el vínculo que dejaron. Pero el corazón no necesita espectadores. Opera en silencio, en las madrugadas, en los recuerdos no planeados,
en los detalles cotidianos que los confrontan sin previo aviso. Es ahí cuando el desgaste se vuelve insoportable, porque llega un punto en que ni la validación externa puede apagar el peso interno. Los nuevos rostros no igualan tu profundidad. Las risas ajenas no reemplazan la tranquilidad que les ofrecías. Las conversaciones livianas no llenan el espacio de las charlas sinceras que compartían contigo. El ego empieza a debilitarse porque la evidencia diaria de lo que han perdido supera la narrativa que intentaban sostener. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como ocurren, y tu vida transcurrirá serenamente. Tú aceptaste lo ocurrido. Ellos, en cambio, luchan contra esa aceptación, y esa resistencia interna es la raíz de su sufrimiento. El ego no soporta perder el control. No tolera no ser deseado, no ser buscado, no ser necesitado. Pero el corazón que siente la pérdida real empieza a reclamar espacio, y lo hace con un peso que ningún discurso del ego puede silenciar. Aquí aparece una paradoja estoica poderosa. Mientras tú sanas en tu ausencia, ellos sufren en su presencia. Tú avanzas en el desapego. Ellos quedan atrapados en la necesidad de ser reconocidos nuevamente. No por amor, sino por orgullo. No por querer repararlo, sino por no soportar el vacío que dejaron cuando pensaron que su decisión sería irreversible. El desgaste se hace físico. Pierden la calma. Las noches se vuelven inquietas. Los pensamientos giran en torno a lo que tú estarás haciendo, con quién estarás compartiendo, cómo lograste seguir adelante sin ellos. Surgen dudas que jamás pensaron permitirse. Me extraña. ¿Se ha olvidado de mí? ¿Acaso fui yo el que perdió más? Y el corazón responde en silencio: sí, porque finalmente entienden que el verdadero valor no era tu presencia física, sino la tranquilidad emocional que tú representabas. Ahora quiero invitarte a una reflexión práctica. ¿Cómo manejar esta situación desde el estoicismo? Primero, no caigas en la trampa de intentar mostrarles tu progreso. No necesitas pruebas ni para ellos ni para el mundo. Tu crecimiento es tuyo. Segundo, mantén la disciplina del desapego. No cedas ante las tentaciones momentáneas de contacto. Cada mensaje enviado, cada llamada impulsiva, es alimento para su ego, no para tu paz. Tercero, continúa fortaleciendo tu mente. Cada día en silencio es una oportunidad de practicar el dominio propio, de reafirmar tu control interno, de avanzar un paso más hacia la verdadera libertad emocional. Esta dinámica, por cruda que parezca, refleja perfectamente el principio de la dicotomía del control. Tú no controlas sus pensamientos, sus batallas internas, sus tormentas emocionales. Solo controlas tu camino. Y tu camino es avanzar, crecer, transformarte. Lo más inesperado es que muchas veces, cuando el corazón de quien te perdió finalmente vence al ego y desean regresar, tú ya no estás ahí. No por rencor, no por orgullo, sino porque el proceso de transformación interior te ha llevado tan lejos, tan alto, que su regreso ya no encaja en la persona que ahora eres. Ese es el verdadero triunfo del estoico: no haber esperado la validación de nadie para sanar, no haber condicionado su paz a la resolución del otro. Como decía Séneca, el que aprende a morir ha desaprendido a ser esclavo. Y tú, al desaprender la necesidad de ser validado por quien no supo valorarte, has roto las cadenas del apego emocional. Has conquistado la libertad más profunda. Permíteme ahora lanzarte una pregunta. ¿Cuántas veces has sentido esa lucha entre tu ego y tu corazón? ¿Cuántas veces intentaste negar el dolor, disfrazarlo de fortaleza, solo para descubrir que era el corazón quien susurraba la verdad? Comparte tu experiencia. Puede ser el primer paso de muchos para liberar a otros de esa misma batalla silenciosa. Quédate conmigo, porque en la próxima etapa veremos cómo ese desgaste interior, esa guerra entre el ego y el corazón, da paso al arrepentimiento silencioso, ese que llega tarde, cuando ya nada puede revertir lo que se perdió. El peso del arrepentimiento.
Hay un momento en la vida de aquellos que te pierden, en el que el tiempo, ese juez silencioso e implacable, les presenta la factura de sus decisiones. Al principio no lo notan, creen haber tomado el camino correcto. Sus egos les construyen argumentos convincentes. Piensan, era lo mejor, necesitaba espacio, no era la persona adecuada. Y por un tiempo esos pensamientos les proporcionan un alivio momentáneo, una tregua artificial frente a la verdad que todavía no quieren enfrentar. Buscan nuevas distracciones, nuevas compañías, nuevas emociones, intentando llenar un vacío que aún no sienten pero que ya existe. Un vacío que, como una herida que aún no duele, acabará sangrando. Porque el arrepentimiento tiene una característica cruel: no aparece en el momento de la pérdida, sino mucho después, cuando ya nada puede hacerse. Es una sombra que avanza lenta pero segura, primero como un susurro, luego como un eco persistente, hasta finalmente convertirse en un peso insoportable. Al inicio incluso pueden experimentar una especie de liberación. La sensación de novedad les mantiene entretenidos. Creen estar avanzando. Piensan que el mundo está lleno de nuevas posibilidades. Pero lo que ignoran es que las conexiones profundas no se reemplazan con facilidad, porque lo genuino no tiene sustitutos. Y mientras ellos creen avanzar, tú continúas tu camino en silencio sereno, firme, construyendo, creciendo. Con el tiempo empiezan a notar pequeños indicios. Un lugar que visitaban juntos, una canción que compartieron, una palabra que solías decir. Los recuerdos aparecen de forma inesperada, perforando la superficie de su aparente tranquilidad. Y ahí empieza el verdadero tormento. Ya no es tu presencia lo que extrañan, es el espacio emocional que ocupabas en sus vidas, esa estabilidad que ofrecías, esa calma que sostenía incluso sus propias tormentas. Descubren entonces algo que creyeron que nunca llegaría, que perderte fue mucho más devastador de lo que imaginaron. Y para ese descubrimiento, ya es tarde. Marco Aurelio lo expresó con crudeza: el tiempo es un río que arrastra lo que sucede y sus aguas no vuelven. Es ahí donde el golpe del arrepentimiento se vuelve más brutal, porque lo que se perdió ya no puede ser recuperado. La ilusión de que siempre habría un camino de regreso se desvanece, y el dolor de comprender el verdadero valor de lo que despreciaron es un tormento que no cede. Ese es el castigo natural de la ceguera emocional. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una guía firme, porque ante su remordimiento debes recordar una verdad irrenunciable: su arrepentimiento no es tu carga, no es tu deber sanar su dolor, ni rescatarlos de las consecuencias de sus decisiones. Ellos eligieron, ellos construyeron la distancia, y ahora enfrentan el fruto natural de esas elecciones. Como bien decía Séneca, el que actúa mal sufre por su propio error, aunque lo ignore. Tú no eres el bálsamo para su culpa. Tú no eres el refugio al que regresan para escapar de la lección que la vida intenta enseñarles. Pero incluso con esa claridad, el corazón humano puede tambalear. Al ver su dolor, muchos sienten la tentación de ofrecer consuelo, de abrir una puerta, de extender una mano. Y en ese gesto cargado de compasión mal entendida, pueden poner en riesgo la paz que tanto costó construir. El estoico comprende que no todo sufrimiento es injusto. Hay dolores que son lecciones, y hay heridas que solo el tiempo puede cicatrizar, no por la intervención de quienes fueron dañados, sino por la reflexión de quien causó el daño. El remordimiento opera como un veneno lento, primero como una nostalgia pasajera, luego como un vacío incómodo, y finalmente como un grito interno desesperado. Empiezan a revisar una y otra vez conversaciones pasadas, a interpretar gestos, a preguntarse qué habría ocurrido si hubiesen actuado de otro modo. Pero ninguna revisión cambia la realidad. Lo hecho está hecho. Y mientras ellos giran en ese laberinto de culpas, tú sigues avanzando. No por frialdad, sino por dignidad. No por venganza, sino por respeto propio. La mente de quien se arrepiente
Comienza entonces a buscar pequeñas fisuras en tu muralla. Observan tus movimientos, analizan tus palabras, buscan señales de debilidad esperando encontrar un resquicio que les permita regresar sin asumir plenamente su responsabilidad. Pero el verdadero estoico no cede, no porque no pueda, sino porque ha aprendido. Ha entendido que regresar atrás no reconstruye lo que fue destruido por la falta de valoración. El respeto propio no negocia con la culpa ajena. Epicteto, con su sabiduría atemporal, lo enseñaba con claridad: lo que perturba al hombre no es lo que le sucede, sino la opinión que tiene de ello. Tú has transformado su arrepentimiento en una simple observación. No es un llamado, es una lección. Y esa distancia emocional es la que te libera. A medida que su remordimiento crece, también lo hace la confrontación con su propia ceguera. Ven cómo prosperas sin ellos, cómo tu serenidad es más firme, cómo tu evolución es evidente. Entonces comprenden que el que dependía no eras tú, sino ellos. Descubren que lo que perdieron fue mucho más valioso de lo que alguna vez entendieron. Y en esa realización amarga, se enfrentan al verdadero peso de su error, la pérdida irreversible. Aquí es donde debes aplicar con firmeza la dichotomy of control. No controlas sus emociones, no controlas su culpa, no controlas sus vacíos. Solo controlas tu respuesta, y tu respuesta es el silencio, la ausencia digna, el avance firme. Porque, como enseñaba Séneca, el que tiene paz interior nada teme de los hombres ni de los dioses. Ellos pueden interpretar tu firmeza como frialdad, pero no lo es. Es amor propio, es claridad, es amor fati, aceptar que cada etapa, incluso la del dolor, fue necesaria para formarte. Aceptar que lo que terminó debía terminar. Y soltarlo con paz, no con resentimiento. Pensemos ahora en la metáfora de la deuda. Cuando alguien causa daño y después siente arrepentimiento, carga una deuda emocional. Pero no es tu obligación perdonar esa deuda, si hacerlo significa traicionar tu propia paz. En muchos casos, permitir su regreso es asumir una carga que no te corresponde. Como recordaba Séneca, ninguna cosa es más honorable que un corazón agradecido. Tú debes agradecer la lección, pero no cargar nuevamente con el error ajeno. Detente un instante y reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces has sentido la tentación de ser el refugio para quien te dañó? ¿Cuántas veces han intentado regresar no desde la humildad sincera, sino desde la incomodidad de su culpa? ¿Y qué ocurrió cuando abriste esa puerta? ¿Y qué ocurrió cuando te mantuviste firme? Estas respuestas son valiosas no solo para ti, sino para todos los que aún están atrapados en esa misma encrucijada emocional. Porque el remordimiento es astuto, se disfraza de amor, de nostalgia, de deseo de enmienda. Pero muchas veces no es más que el ego intentando encontrar alivio sin atravesar el verdadero proceso de transformación interior. Y tú no estás aquí para ser instrumento de evasión, estás aquí para proteger tu paz. Por eso quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Porque cuando el arrepentimiento ya no puede ser disfrazado, nace un anhelo nuevo mucho más profundo, que transforma para siempre la forma en que te ven. Y ahí es donde el desapego muestra su poder definitivo. Deseo por lo inalcanzable. En la naturaleza humana existe un mecanismo casi primitivo, que rara vez somos capaces de reconocer mientras estamos atrapados en él. El deseo se enciende con lo inalcanzable. Lo que está al alcance de la mano pierde su brillo. Lo cotidiano se vuelve invisible. Aquello que podemos tener en cualquier momento deja de emocionarnos, de importarnos, de conmovernos. Nos habituamos. Nos volvemos ciegos a su valor. Pero apenas se retira, apenas se aleja, apenas se vuelve escaso. El deseo despierta con una intensidad que antes parecía inexistente. Es ahí donde el anhelo se transforma en obsesión. Es ahí donde quienes no supieron valorar tu presencia descubren en tu ausencia un vacío imposible de llenar. Mientras estuviste, ellos no vieron. No porque no pudieran, sino porque no necesitaban hacerlo.
Cada respuesta inmediata, cada favor concedido sin preguntas, cada acto de entrega silenciosa, les hizo creer que siempre estarías. El ego humano, ese viejo y astuto maestro del autoengaño, susurra al oído: lo tienes seguro, no hace falta cuidarlo. Y así poco a poco se deslizan en la rutina de dar por hecho lo que debería ser un privilegio. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos: el valor de cada cosa depende de la importancia que le das. Cuando tu disponibilidad era constante, ellos jamás midieron tu profundidad. No porque fueras superficial, sino porque la mente humana suele necesitar perder algo para descubrir su verdadero peso. Pero cuando te apartas, cuando ya no respondes al primer llamado, cuando el flujo de atención se detiene, sucede algo inevitable. Donde antes había costumbre, ahora nace el deseo. Donde antes había indiferencia, ahora surge la intriga. La distancia no solo crea ausencia, la distancia multiplica el valor. Cada día sin ti es un eco que resuena en su mente, una ausencia que pesa más que 1000 presencias. Empiezan a recordar lo que jamás pensaron que extrañarían: tus silencios comprensivos, tus palabras oportunas, tu firmeza serena, tu compañía incondicional. Lo que antes ignoraban ahora los persigue en el vacío de tu distancia. Y aquí es donde la psicología moderna coincide plenamente con la sabiduría estoica. El efecto de escasez ha sido documentado una y otra vez. Las personas valoran más aquello que perciben como escaso o difícil de obtener. Tu alejamiento no es solo un vacío físico, es un abismo emocional que les recuerda a cada instante lo que han perdido. Y lo que ya no tienen, paradójicamente, adquiere un brillo casi místico. Pero atención, el estoico no se retira para crear este efecto. No lo hace como una jugada de ajedrez emocional. No busca manipular, ni provocar, ni castigar. Su retirada es un acto de amor propio. Como decía Séneca, nadie valora lo que abunda. El desapego estoico no es venganza, es liberación. No es un cálculo, es una consecuencia natural de haber reconocido su propio valor. Y es precisamente en esa renuncia al control externo donde nace el verdadero poder. Mientras tú avanzas en tu camino, ellos comienzan una carrera desesperada por reemplazarte. Buscan nuevos rostros, nuevas conversaciones, nuevas manos que ocupen tu lugar, pero ninguno logra replicar la autenticidad que tú ofrecías. Tu esencia era singular. Tus silencios, tus gestos, tu paciencia, tu profundidad. Todo eso no se consigue en los rincones superficiales del mundo emocional. Y así, el deseo empieza a tornarse en frustración y la frustración en obsesión. Llegados a este punto, aparece un fenómeno curioso: comienzan a idealizarte. Ven tu sombra en otros. Creen escuchar tu voz en palabras ajenas. Buscan miradas que reflejen tu templanza, pero ninguna logra apaciguar el torbellino interno que tú de alguna forma calmabas. El deseo por lo inalcanzable no los abandona. Los consume, los controla, y mientras ellos arden en su búsqueda imposible, tú caminas en silencio libre, desapegado, sereno. Epicteto nos lo enseñó con crudeza: no es libre quien obtiene lo que desea, sino quien no necesita desearlo. Ellos, incapaces de romper ese ciclo, quedan atrapados en la prisión de su propio anhelo. Cuanto más buscan, más se aleja la paz. Cuanto más intentan reemplazarte, más evidente se vuelve la ausencia. Obsérvalo: mientras te tenían eras invisible en tu presencia constante. Ahora en tu ausencia eres omnipresente en sus pensamientos. Te idealizan porque ya no te poseen. Te extrañan porque no pueden alcanzarte. Te desean porque saben en el fondo que lo que perdiste no es fácil de recuperar. Se preguntan qué haces, con quién estás, si aún piensas en ellos. El misterio los devora por dentro, y mientras tanto tú mantienes tu distancia, inamovible, indiferente, en perfecta calma. Aquí es donde el estoicismo ofrece su lección más poderosa. No es tu intención crear esta dinámica, no es tu objetivo alimentar su vacío. Simplemente avanzas, te construyes,
Sigues creciendo. Proteges tu energía como el sabio río que fluye sin detenerse por las piedras que encuentra en su cauce. Tu paz habla por ti. Tu silencio es tu escudo. ¿Cómo aplicamos todo esto en la práctica diaria? Primero, resistiendo el impulso de mostrarnos. No publiques indirectas. No envíes señales ambiguas. No busques provocar. Tu serenidad es suficiente mensaje. Segundo, mantente firme en tu camino de crecimiento personal. Cada logro, cada avance, cada paso firme que das en tu evolución refuerza de forma natural el peso de tu ausencia. Tercero, desapégate genuinamente de su deseo. No necesitas saber si te extrañan, no necesitas comprobar su nostalgia. El verdadero estoico no alimenta su ego con el sufrimiento ajeno, se alimenta con su propia paz interior. Y si en algún momento regresan, si intentan reabrir esa puerta, si buscan reconectar, la respuesta estoica es simple y contundente. No escuches solo sus palabras, observa sus acciones. Pregúntate, ¿regresan por amor verdadero o por la desesperación de su vacío? ¿Han crecido o solo buscan consuelo momentáneo? Y sobre todo evalúa si la persona que ahora eres tiene espacio para esa vieja historia. Si la respuesta es negativa, mantente firme, porque tu evolución merece continuidad, no regresos vacíos. Detente un instante. Reflexiona. ¿Cuántas veces viste cómo alguien comenzó a valorarte solo al perderte? ¿Cuántas veces su deseo se encendió no por amor genuino, sino por la imposibilidad de recuperarte? ¿Qué hiciste entonces? Comparte esa experiencia si lo deseas. Tu vivencia puede ser luz para otros que hoy transitan ese mismo sendero. Quiero que lo veas con claridad absoluta cuando desapareces desde la paz y no desde el resentimiento. Tu valor crece de forma natural. No porque ellos cambien, sino porque tú has cambiado. Has soltado la necesidad de ser visto, de ser reconocido, de ser validado. Has aprendido el arte estoico de la autosuficiencia emocional. Y en ese dominio interno está el verdadero poder. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque cruzaremos la última frontera del dominio estoico, el estado supremo donde ya no eres prisionero de las tormentas emocionales de los demás. El momento en que te conviertes de forma definitiva en intocable. Transforma el dolor en fortaleza. El dolor, ese visitante inevitable que todos tememos, pero que curiosamente es el único capaz de mostrarnos quiénes somos realmente. La mayoría lo ve como un castigo, como una injusticia, como un obstáculo en su camino. Pero el verdadero sabio comprende que el dolor no viene a destruirte, viene a enseñarte, viene a pulirte. El dolor, cuando se enfrenta desde la mente estoica, se transforma. Ya no es sufrimiento puro, es materia prima, es lección, es crecimiento. Pregúntate por un momento, ¿cuántas veces has deseado evitar el dolor? ¿Cuántas veces has buscado atajos para no sentir esa punzada incómoda en el pecho, ese vacío, esa frustración? Todos en algún punto tratamos de esquivar el dolor. Pero como nos recordó Séneca, el hombre que ha aprendido a vencer sus miedos, ha aprendido también a vencer el dolor. Porque el dolor no es el enemigo. La resistencia inútil a él sí lo es. Cuando alguien te decepciona, cuando la vida te arrebata lo que más amabas, cuando pierdes una relación, un proyecto, una esperanza, sientes ese golpe seco que parece desestabilizarlo todo. Y es fácil caer en la trampa de pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero la filosofía estoica te invita a reformular la pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para elevarme? Esa es la verdadera transformación. Marco Aurelio lo escribió con una claridad brutal. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Esa frase encierra toda la esencia de este principio. Lo que hoy parece detenerte mañana será el cimiento de tu fortaleza, si eliges enfrentarlo con sabiduría. El dolor no viene para encerrarte, viene para abrirte puertas que jamás hubieras visto si todo hubiese permanecido cómodo.
y es que en la comodidad rara vez crecemos. El crecimiento ocurre en el filo, en ese borde incómodo donde todo tiembla. Ahí, donde tus emociones se desbordan, donde tus certezas se quiebran. Es allí donde surge la verdadera transformación. El dolor no es castigo, es el precio de la evolución. Ahora bien, ¿cómo se transforma ese dolor en fortaleza? La respuesta es sencilla en su formulación, pero profunda en su aplicación. Lo dominas cuando lo aceptas, porque lo que resistes persiste, pero lo que abrazas se disuelve. Cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar, cuando aceptas la realidad sin adornos ni excusas, el dolor pierde su filo y se convierte en un maestro paciente. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos sucedan como tú deseas. Desea que sucedan como suceden y encontrarás la serenidad. Esta es la base del amor fati, el amor al destino, una de las joyas más poderosas del estoicismo. Amar incluso aquello que duele, porque reconoces que aunque no lo elegiste, puede ser útil para tu desarrollo. Esa aceptación no es resignación, es poder interior, es dominio. Piensa en los árboles más robustos. No crecen en suelos perfectos, sino en terrenos desafiantes expuestos al viento, al frío, a las tormentas. Cada golpe que reciben los hace más fuertes, más flexibles, más resistentes. Así también funciona tu espíritu. Las adversidades que hoy enfrentas son los vientos que modelan tu carácter. Permíteme compartirte una historia. En tiempos antiguos, un discípulo acudió a un sabio estoico abrumado por la traición de un ser querido. Sentía rabia, tristeza y desesperanza. El maestro con calma le dijo: lo que te duele no es la traición. Lo que te duele es tu resistencia a aceptar que las personas son como son, no como desearías que fueran. Esa frase lo transformó. Comprendió que su sufrimiento no provenía de la pérdida, sino de su expectativa no cumplida. Desde ese día, cada dolor se convirtió para él en una oportunidad de soltar el control sobre lo incontrolable. Y es que ahí reside otro de los grandes pilares estoicos: la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Tu dolor muchas veces surge de intentar dominar lo que nunca estuvo bajo tu dominio. Cuando sueltas esa necesidad, cuando dejas de querer reescribir el pasado, el dolor se diluye y en su lugar aparece la paz. Ahora bien, llevemos esto a lo práctico. ¿Cómo puedes empezar hoy a transformar tu dolor en fortaleza? Primero, permite sentir. No reprimas. El estoico no es un insensible, es un maestro de sus emociones, no su esclavo. Llora si es necesario. Reconoce el golpe, pero no te quedes ahí. Segundo, analiza objetivamente. Pregúntate: ¿qué control tengo sobre esta situación? ¿Qué enseñanza puedo extraer? Tercero, actúa sobre lo que sí puedes modificar: tu actitud, tu enfoque, tus próximos pasos. Y cuarto, cultiva el desapego. Recuerda que nada externo define tu valor. Este camino no es instantáneo. Requiere disciplina, práctica diaria, autoobservación constante. Pero con el tiempo descubrirás que lo que ayer te quebraba hoy solo te moldea. Que lo que ayer parecía insoportable hoy se ha convertido en la raíz de tu temple. Existe un elemento sorprendente en todo este proceso. Cuanto más abrazas el dolor, menos poder tiene sobre ti. Es un giro que muchos no esperan, porque hemos sido educados para huir del dolor. Pero el estoico lo atraviesa, lo contempla de frente, y al hacerlo descubre algo transformador. Detrás de cada pérdida siempre hay una semilla de crecimiento esperando ser cultivada. Pregúntate hoy: ¿qué dolor estoy resistiendo? ¿Qué aprendizaje estoy postergando por miedo a enfrentar lo que duele? Reflexiona. Tu crecimiento empieza justo ahí donde ahora temes mirar. Déjame ofrecerte un pequeño ejercicio estoico. Esta noche, antes de dormir, escribe en un papel 3 cosas dolorosas que has experimentado en los últimos años. Y junto a cada una anota una lección que te dejaron. Si aún no la ves, escribe: estoy en proceso de encontrar el aprendizaje. Haz esto cada semana. Poco a poco verás cómo tu mente empieza a reprogramarse
para buscar sabiduría en vez de sufrimiento. Finalmente entiende esto: tu fortaleza no radica en no sentir. Tu fortaleza se construye en la forma en que respondes al dolor. Como dijo Marco Aurelio, si te duele por causas externas, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio al respecto. Y tienes el poder de revocar ese juicio. Ese es el núcleo de tu poder. Ahí está tu libertad. Quédate conmigo porque lo que viene ahora es el cierre de este ciclo. Hablaremos de esa victoria silenciosa y profunda que solo el verdadero estoico alcanza: volverse intocable, inamovible, verdaderamente libre del control emocional de los demás. La calma es tu escudo. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo intenta empujarte a reaccionar? Te provocan, te juzgan, te retan. Todo parece diseñado para arrebatarte la paz. Pero ahí es donde reside uno de los mayores secretos estoicos: tu calma es tu escudo. No es debilidad, es fortaleza en su forma más pura. El que mantiene su paz en medio del caos es en realidad el hombre más poderoso de la sala. En una sociedad obsesionada con las respuestas rápidas, con los impulsos desbocados, con el tener la última palabra, aquel que elige el silencio consciente, la pausa reflexiva, el dominio sereno destaca inevitablemente. Porque la mayoría grita, pero pocos escuchan. La mayoría reacciona, pero pocos responden con sabiduría. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, el dominio de los propios pensamientos. Este principio es simple pero no fácil. La paz interior no es algo que simplemente sucede, se construye, se entrena, se cultiva cada día en los pequeños instantes donde podrías perderla, pero eliges no hacerlo. El estoico no busca la aprobación externa. Y aquí radica otro de los fundamentos de este escudo invisible. No necesitas que otros validen tu camino. No requieres que aplaudan tus decisiones. La verdadera aprobación es la que proviene de tu interior, de saber que tus acciones son coherentes con tus principios, no con las expectativas fluctuantes de quienes te rodean. Cuando dependes de la opinión ajena, te vuelves esclavo de sus vaivenes emocionales. Tu autoestima sube o baja según sus gestos, sus palabras, sus miradas. Pero el estoico, guiado por su propio logos, mantiene una constancia interna, como el faro que permanece firme mientras las olas golpean una y otra vez. No importa cuán fuerte ruja la tormenta, el faro no se mueve. Epicteto nos recuerda: mientras alguien más pueda enfadarte, hacerte sentir herido o afectarte, sigues siendo su prisionero. Esta es la esencia del control emocional. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. Es ser imperturbable ante lo que no puedes controlar. Y lo que otros piensan o hacen está fuera de tu control. Imagina por un momento a un hombre rodeado de críticas, de ataques verbales, de provocaciones sutiles. Todos esperan su reacción. Esperan verlo perder los estribos, defenderse, entrar en el juego emocional. Pero él respira, observa, sonríe ligeramente y permanece en su centro. Esa calma desconcierta, desarma, porque revela algo que muchos no comprenden: el verdadero poder no está en el conflicto, sino en la capacidad de no dejarse arrastrar. La calma es un arma que no hace ruido, pero corta más profundo que cualquier palabra hiriente. Es un espejo que refleja las propias inseguridades de quien intenta perturbarte. Cuando no reaccionas, obligas al otro a enfrentarse a sí mismo, a su propia rabia, a su propia frustración. Hay una historia antigua que ilustra este principio. Un discípulo le preguntó al sabio: «Maestro, ¿cómo puedo defenderme de aquellos que me ofenden sin perder mi paz?». El maestro le respondió: «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo?». El discípulo reflexionó y respondió: «A quien intentó darlo». El maestro asintió: «Así ocurre con las ofensas. Si no las aceptas, siguen perteneciendo a quien las lanzó».
En cada momento de tu vida el mundo te entregará regalos en forma de insultos, críticas, burlas, provocaciones. El estoico elige no aceptarlos, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a filtrar, a discernir qué merece su atención y qué no. Ahora bien, esto no significa volverse insensible o indiferente al mundo. Significa desarrollar un filtro consciente, una mente disciplinada que decide dónde enfocar su energía. La calma no es frialdad, es claridad, es ver el panorama completo antes de actuar, es elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar. Para aplicar este principio en tu vida diaria, puedes comenzar con pequeñas prácticas. Cuando alguien te critique injustamente, antes de responder, haz una pausa de 3 segundos. Respira. Pregúntate, ¿esta reacción aporta algo real a mi vida o solo alimenta el caos ajeno? Muchas veces al hacer esta simple pausa, descubrirás que el silencio es la respuesta más poderosa. Otra práctica estoica es el premeditatio malorum, la anticipación del mal. Visualiza mentalmente los posibles desafíos emocionales que podrías enfrentar en el día. Imagina a alguien intentando provocarte, criticándote, empujándote al borde. Prepara tu mente desde la mañana para estos escenarios. Así cuando lleguen ya no te tomarán por sorpresa. Tu mente ya los ha procesado, ya los ha vaciado de veneno. El amor fati, aceptar y amar el destino tal como es, también juega un papel crucial. No luchas contra lo que ocurre, lo abrazas. Entiendes que cada provocación es una oportunidad de práctica, un entrenamiento para fortalecer tu armadura interior. Desde la perspectiva científica incluso, la neurociencia moderna respalda este entrenamiento emocional. Estudios sobre la amígdala cerebral, centro de las emociones primitivas, muestran que con práctica consciente la mente humana puede aprender a disminuir su reacción automática ante los estímulos estresantes. Es decir, la calma no es solo un ideal filosófico, es también un logro biológico alcanzable. Recuerda que cada vez que eliges la calma, refuerzas esa red neuronal. Te vuelves más hábil, más fuerte, menos vulnerable. Hay un giro sorprendente en todo esto: la calma no solo protege tu paz, también te da ventaja. Mientras otros desperdician energía en discusiones inútiles, tú conservas tu enfoque, tu claridad y tu dignidad. Esa ventaja a largo plazo es inquebrantable. Y aquí aparece una última reflexión poderosa de Séneca. El que tiene el dominio de sí mismo no puede ser dominado por nadie. Porque cuando gobiernas tus propias emociones, nadie más tiene acceso al interruptor de tu estado emocional. Ya no te manejan con halagos, ni te destruyen con críticas. Tu centro es tuyo y de nadie más. Ahora te invito a mirar hacia tu propia vida. ¿En cuántas situaciones has entregado el control de tu paz a otros? ¿A cuántos has permitido entrar en tu mente sin invitación? Es momento de cerrar esas puertas. No por orgullo, sino por salud mental, por sabiduría, por poder interior. Como ejercicio práctico cada noche antes de dormir, repasa tu día. Identifica los momentos en los que lograste mantener la calma y aquellos en los que cediste. Reflexiona sin juzgarte, aprende, ajusta, y cada día verás cómo tu escudo se fortalece, porque la verdadera victoria estoica no es vencer a los demás, es vencerte a ti mismo, es mantener la calma cuando todo alrededor ruge, es ser el lago sereno que refleja las montañas, incluso mientras el viento sopla sobre su superficie. Ahora sí, quédate porque en la próxima parte abordaremos un principio aún más profundo, cómo tu desapego emocional puede liberarte completamente de las cadenas invisibles que la sociedad intenta imponerte. Ahí es donde la verdadera libertad estoica empieza a revelarse en su máxima expresión. Respeto, propio primero. En un mundo que no deja de exigir, de opinar, de señalar el camino que supuestamente deberías seguir, hay un arte silencioso casi olvidado, que pocos dominan: el arte de poner límites. Límites que no buscan herir, que no buscan confrontar,
pero que son inamovibles. Límites que no necesitan gritos ni discursos. Límites que son simplemente afirmaciones de existencia. Porque el respeto propio en su forma más pura comienza allí, en el instante en que decides no ceder aquello que es sagrado para ti. Desde pequeños nos condicionaron para agradar. Nos enseñaron a complacer, a ceder, a sacrificar partes de nosotros mismos, en nombre de la aceptación de la armonía superficial de la paz, comprada con nuestra propia incomodidad. Nos dijeron que ceder era sinónimo de madurez, que justificar nuestras decisiones era señal de cortesía. Pero nadie nos explicó el precio de esas concesiones. Nadie nos habló del desgaste interno que produce vivir siempre adaptándonos a los márgenes de otros. El estoico, sin embargo, lo comprende con claridad. Sabe que ceder la esencia personal es el primer paso hacia la esclavitud emocional. Que ningún vínculo, ninguna relación, ninguna convivencia vale tanto como para traicionar la propia alma. Marco Aurelio, con la sencillez brutal de quien conoce la naturaleza humana, nos lo recuerda: el alma se convierte en aquello que cultiva constantemente. Si cultivas la complacencia vacía, si permites la invasión repetida de tu espacio emocional, si renuncias cada día a tu voz interior para mantener la aprobación ajena, terminarás siendo apenas un eco de ti mismo. Pero si cultivas el respeto propio, si nutres el firme suelo de tus principios, tu alma florece en fortaleza silenciosa. Los límites son esos muros invisibles que resguardan ese jardín, no para excluir, sino para preservar lo que de verdad importa. Poner límites no es una declaración de guerra, no es rechazar al otro, no es un acto de egoísmo como muchos intentarán hacerte creer. Es en esencia un acto de responsabilidad. Es comprender que nadie más puede cuidar de tu integridad, de tu energía, de tu equilibrio. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. El estoico lo sabe: el dominio de la vida comienza por el dominio de uno mismo. Y parte de ese dominio implica decidir a quién permites entrar en tus espacios más íntimos, a quién otorgas el privilegio de compartir tus pensamientos, tu tiempo, tu energía. Epicteto lo resume con la precisión de quien ha vivido la lucha interna: cuando alguien te irrita, no es su acción la que te afecta, sino el juicio que haces de ella. Y en ese juicio reside la clave. Cuando permites que otros pisoteen tus límites, no es su acción lo que realmente te hiere, sino tu decisión de ceder ante ella. Cada vez que no afirmas tu espacio, no es el otro quien avanza, eres tú quien retrocede. Y ese retroceso repetido erosiona lentamente tu identidad. Hay momentos en la vida en los que retirarse es el acto más sabio y valiente. No todos los espacios merecen tu permanencia. No todas las personas merecen tu presencia. No todos los vínculos merecen tu esfuerzo. Permanecer donde debes justificarte constantemente es una forma de desgaste que drena tu esencia. El estoico lo sabe: algunos diálogos no valen ser sostenidos, algunas batallas no merecen ser libradas. Retirarte de quien no valora tu esencia no es huida, es dignidad. Séneca, siempre lúcido, advierte: nada es más valioso que el tiempo, y perderlo en discusiones estériles es la mayor de las pobrezas. Muchas relaciones son eso: peleas constantes, por lo evidente, intentos repetidos de explicar lo que debería ser claro para quien verdaderamente te aprecia. El respeto auténtico no necesita defensa prolongada. Se reconoce o no. Y cuando no se reconoce, el silencio y la distancia son las respuestas que preservan tu dignidad. Algunos te exigirán explicaciones interminables. Te pedirán que justifiques tus límites, que detallas tus razones, que argumentes tus decisiones. Pero el estoico comprende que no todo merece explicación. A veces explicarte solo alimenta la dinámica tóxica que el otro busca perpetuar. El respeto propio no se discute, se ejerce. El silencio, cuando es firme, es un lenguaje poderoso que no necesita traducción. En la práctica, este principio exige valentía cotidiana. Cada vez que alguien intente cruzar tus límites, basta con una afirmación serena: hasta aquí.
sin gritar, sin dramatizar, sin entrar en el juego de la provocación. Si después de esa claridad la invasión persiste, la respuesta es simple distancia, no por debilidad, sino por respeto propio. El retiro es a veces el acto más alto de autocuidado. Este ejercicio se enlaza de manera natural con el dichotomy of control. No puedo controlar cómo reaccionan los demás a mis límites. Solo puedo controlar cómo los defiendo. Su aceptación o comprensión no son requisitos para que yo los mantenga. Mi paz no depende de su aprobación, sino de mi coherencia. Aquí también actúa el amor fati, aceptando que habrá pérdidas inevitables en el proceso. Algunos vínculos se romperán al establecer límites firmes. Es natural. No son pérdidas, son depuraciones necesarias que revelan quién está dispuesto a acompañarte en tu crecimiento y quién solo estaba cómodo en tu sacrificio. El premeditatio malorum te prepara mentalmente para esas resistencias. Saber que llegarán críticas, culpas, manipulaciones emocionales, permite recibirlas sin sorpresa, sin debilitar la decisión tomada. La preparación mental es el blindaje que sostiene el límite cuando el viento de la presión social sopla con fuerza. Incluso la ciencia moderna confirma lo que los estoicos intuían hace siglos. Estudios en psicología demuestran que quienes establecen límites claros experimentan niveles más bajos de ansiedad, mejor salud mental, relaciones más saludables y una autoestima más sólida. No es solo un acto filosófico, es una práctica de bienestar integral. Al defender tu espacio emocional, proteges también tu equilibrio fisiológico, tu sistema inmune, tu capacidad de decisión serena. Hay un giro inesperado que suele ocurrir. Cuando los demás perciben que tus límites son firmes, que no vacilas, que no entras en el juego del chantaje emocional, muchos terminan respetándote más. El respeto genuino no se suplica, se inspira. Quien antes intentaba manipularte, descubre que sus estrategias no funcionan y poco a poco desisten. Aprenden que contigo hay fronteras claras. Poner límites es el más alto acto de autocontrol. No es impulsivo, no es agresivo, es profundamente sereno. Como recuerda Marco Aurelio, no permitas que lo que no está bajo tu control perturbe tu tranquilidad. Los demás pueden tener opiniones, demandas, expectativas, pero la decisión final de proteger tu paz siempre te pertenece. Mira hacia atrás. Revive mentalmente esas veces en que cediste por temor al conflicto. Esos momentos donde explicaste de más buscando comprensión. Esos espacios donde permaneciste pese a sentirte desvalorizado. Todo eso fueron lecciones, no fracasos. Lecciones que te han conducido hasta aquí. Hoy eres más fuerte precisamente por lo que aprendiste en esos desvíos. Hoy estás listo para actuar de forma distinta. Cada vez que defiendas tus límites sin necesidad de elevar la voz, estarás reescribiendo tu narrativa interna. Una narrativa de autonomía emocional, de dignidad invulnerable, de fortaleza templada. Te irás transformando paso a paso en lo que siempre ha sido el ideal estoico, un ser humano completo, dueño de sí mismo, imperturbable ante los embates externos. Y aquí reside la paradoja hermosa. Cuanto más firme seas en tu respeto propio, más libre serás. Porque al liberarte de la necesidad de complacer, de explicar, de justificar, habrás recuperado el bien más escaso de nuestros tiempos, la libertad interior. La única que ningún hombre, ninguna circunstancia, ningún vínculo puede arrebatarte. Quédate conmigo porque en la siguiente etapa exploraremos un principio complementario, el desapego emocional como la vía suprema hacia la libertad plena. Un sendero donde el control ya no lo tienen las emociones ni los deseos externos, sino la serenidad constante de un alma gobernada por su propia razón. Nadie controla tu paz. Hay una verdad que pocos están dispuestos a aceptar, no porque sea compleja, sino porque confronta uno de los mayores apegos del ser humano,
la ilusión de que nuestra paz depende de los demás. Pero lo cierto es que tu serenidad más profunda, tu calma interior más auténtica, jamás estuvo ni estará en manos ajenas. Es un territorio al que solo tú puedes acceder. Un santuario privado inaccesible a menos que tú mismo entregues la llave. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos cedido esa llave sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces permitimos que un comentario hiriente, un desprecio, una crítica o incluso un silencio calculado nos robe esa serenidad? El estoicismo nos enseña que el verdadero poder comienza donde termina la dependencia emocional. Solo tú dominas tu mente. Solo tú gobiernas tus pensamientos. Solo tú decides quién puede perturbarte y quién no. Marco Aurelio en su inmensa sabiduría lo sintetizó con brutal claridad. Si te afecta algo externo no es por la cosa en sí, sino por el juicio que haces sobre ella. Y ese juicio siempre es nuestro. Nadie puede forzarte a sentir ira, angustia, miedo o desesperación sin tu consentimiento. Cuando alguien intenta manipularte, provocarte o desestabilizarte, lo único que realmente está haciendo es pulsar teclas en el tablero externo. Pero el núcleo de tu serenidad solo se ve alterado si tú permites que esas teclas tengan efecto. Ahí reside el primer gran acto de autodominio: resistir el impulso inmediato de reaccionar, de no caer en el juego emocional que otros proponen. La manipulación emocional es un arte refinado, sutil, casi siempre disfrazado de buenas intenciones. A veces llega vestida de afecto, de consejos paternalistas, de falsas preocupaciones. Otras veces adopta la forma de amenazas veladas, de distancias estratégicas, de victimismos cuidadosamente elaborados. Pero su esencia es siempre la misma: buscar el punto débil, el botón interno que permite gobernar tus emociones desde fuera. El manipulador solo necesita un resquicio, un espacio en tu mente donde su opinión tenga más peso que tu propia convicción. El estoico, sin embargo, observa todo este juego sin engancharse. Reconoce el intento pero no entrega el control. Séneca lo expresó con una precisión casi quirúrgica: el mayor poder es no ser esclavo de ninguna emoción ajena. Porque cuando otro gobierna tus emociones, gobierna tu vida, decide tu humor, tu energía, tus decisiones y en última instancia tu destino. Por eso la serenidad no es un lujo espiritual, es un mecanismo de supervivencia emocional. Es la base estratégica desde donde construir una vida libre, plena y firme. La práctica diaria del estoicismo ofrece herramientas concretas para fortalecer este músculo interno. La primera es la pausa consciente. Antes de dejarte arrastrar por la ola emocional, detente. Observa el estímulo. Pregúntate: ¿esto merece realmente alterar mi estado? ¿O es solo otro intento de arrastrarme al drama ajeno? En la mayoría de los casos verás que la provocación carece de verdadera sustancia. No es más que ruido. Ruido sin capacidad de penetrar tu esencia, si tú no le das permiso. Después viene el desapego emocional. Los pensamientos no son realidades absolutas. Las opiniones ajenas no son sentencias definitivas. Las críticas no definen quién eres. Las presiones externas no determinan tu valor. Tú decides qué relevancia les otorgas. Y cuando ese valor es cero, cuando logras restar peso a esas voces externas, descubres una ligereza mental extraordinaria. Un estado de claridad donde ya no gastas energía en defenderte, en justificarte, en aclarar lo que no necesita explicación. Finalmente, el silencio, el más poderoso de todos los escudos. Porque mientras muchos esperan una reacción tuya, una respuesta, una confrontación, tu silencio los desarma. El manipulador necesita combustible emocional para sostener su estrategia. Sin él, su juego se desvanece. Tu calma es su frustración. Tu serenidad es su derrota. Este principio se entrelaza de forma natural con el dichotomy of control. No puedes controlar las emociones, los pensamientos, ni las acciones de los demás. Solo puedes gobernar tu reacción. Solo puedes decidir qué batallas merecen ser libradas
y cuáles simplemente no existen para ti. Esa es la esencia de la libertad estoica. El amor fati también juega su papel. Aceptar que en el camino siempre habrá personas que intentarán desestabilizarte, que no soportarán tu calma porque evidencia sus propias turbulencias, que no entenderán tu serenidad y buscarán perturbarla para sentirse menos incómodos consigo mismos. Pero cuando comprendes que esto forma parte natural de la condición humana, dejas de verlo como agresión personal y lo asumes como parte del campo de entrenamiento donde tu fortaleza se pule cada día. El premeditatio malorum es tu armadura anticipada. Cada mañana puedes preparar tu mente recordando: hoy me cruzaré con personas que buscarán provocarme, con palabras que intentarán afectarme, con circunstancias que pondrán a prueba mi templanza. Pero mi paz no está a la venta. Esta preparación mental reduce drásticamente el impacto emocional de las sorpresas cotidianas, porque lo esperado deja de ser amenaza. Incluso la neurociencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. Las investigaciones sobre la regulación emocional muestran que el cerebro puede entrenarse para reaccionar de forma cada vez más serena ante los estímulos adversos. La amígdala, centro neural del miedo y la ira, puede ir perdiendo predominancia en favor de la corteza prefrontal, donde reside el juicio racional y la planificación. Con práctica constante de reflexión, respiración consciente y desapego, literalmente, reprogramamos nuestro cerebro hacia la calma. Y aquí aparece el giro inesperado: cuanto más firme es tu serenidad, más desarmados quedan quienes buscan manipularte, porque su verdadero poder siempre dependió de tu reacción. Sin ella su juego pierde sentido. Se enfrentan a un muro de calma que refleja su propio vacío. Muchos, al no conseguir someterte emocionalmente, terminan retirándose. Otros quedan atrapados en la frustración de su propia impotencia. Pero tú permaneces. Piensa por un instante en tu propia historia. ¿En cuántas ocasiones entregaste tu paz interior a manos ajenas? ¿Cuántas veces permitiste que la opinión de alguien determinara tu estado de ánimo? ¿Cuántas noches perdiste rumiando palabras que en realidad nunca merecieron tu atención? ¿Cuánta energía invertida en discusiones que solo drenaron tu vitalidad? Hoy es el momento de cerrar esas puertas definitivamente, de recuperar la llave de tu santuario interior, de comprender que tu paz es intransferible. Cada vez que lo practiques, ese músculo interno se fortalecerá un poco más. Y un día descubrirás que has llegado a lo que los estoicos llamaban ataraxia, la calma invulnerable. Esa quietud profunda que no depende de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de esclavitud emocional. Esa paz que ya no negocia con los vaivenes del mundo exterior. Reflexiona profundamente. ¿Quién es realmente más poderoso? ¿El que grita para imponer su voluntad o el que guarda silencio porque no necesita imponerse? ¿El que chantajea para controlar o el que permanece imperturbable porque se gobierna a sí mismo? ¿El que busca desesperadamente atención o el que ha comprendido que su valor no necesita ser confirmado por nadie? El verdadero dominio siempre es interno. El verdadero escudo es la serenidad. Quédate conmigo porque en el siguiente capítulo vamos a explorar uno de los pilares más profundos de este camino, cómo el desapego emocional no significa frialdad, sino que constituye la forma más pura de libertad interior. Un nivel donde soltar no es perder, sino conquistar, renacer en silencio. Hay transformaciones que nadie ve venir, cambios que no hacen ruido, que no buscan aplausos ni aprobación. Transformaciones que germinan en la oscuridad del alma, cuando nadie está mirando, cuando incluso tú mismo dudas de si lograrás salir del abismo. Son esos renacimientos silenciosos los que moldean con firmeza implacable a los hombres verdaderamente fuertes, porque el crecimiento auténtico no necesita ser anunciado, no exige audiencia, no clama atención, simplemente ocurre, como un roble que crece en el bosque alejado de las miradas mientras sus raíces se hunden profundamente en la tierra,
buscando la solidez que le permitirá resistir cualquier tormenta. Cuando sucede lo percibe quien tiene ojos para ver, pero no porque lo digas, sino porque lo irradias. Lo irradias en la calma con la que enfrentas los conflictos, en la serenidad con la que respondes al caos, en la paz con la que atraviesas las decepciones. El estoicismo nos recuerda una y otra vez que el verdadero valor no está en exhibir, sino en encarnar. No se trata de contarle al mundo cuánto has cambiado, sino de ser la evidencia viva de esa transformación. Nuestra cultura actual, saturada de pantallas y redes sociales, nos ha acostumbrado a mostrar cada pequeño logro, a buscar la gratificación inmediata, a coleccionar validaciones públicas como trofeos efímeros. A veces creemos que si no mostramos nuestro progreso es como si no existiera. Pero esa urgencia de ser vistos, de ser aprobados, no es más que el reflejo de un vacío interno de inseguridades aún no resueltas. Como enseñaba Epicteto, no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y así serás feliz. Esa aceptación profunda convierte cada instante, incluso los más difíciles, en una oportunidad de fortalecimiento interno. Cuando el crecimiento es genuino, cuando nace desde el trabajo silencioso del alma, la opinión ajena pierde peso, porque comprendes que el juicio de los demás no puede alterar tu esencia, que la validación externa es volátil, pero tu transformación interna permanece. No necesitas escenarios ni discursos grandilocuentes. Solo necesitas coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Renacer en silencio es un acto profundamente estoico. Es un camino de disciplina interior. No implica ocultar tu evolución, sino liberarte de la necesidad de ser visto. Porque entiendes que lo esencial no es cómo te perciben, sino en quién te estás convirtiendo. Tu evolución no necesita megáfonos. Habla a través de tus decisiones, de tu serenidad, de tu capacidad de mantenerte firme en medio de las tempestades. No tienes que explicar tu transformación a nadie. Los que importan lo perciben en tu paz. Los que no seguirán atrapados en sus propias interpretaciones. Marco Aurelio lo expresó con su acostumbrada lucidez. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Y cuánta sabiduría hay en esas palabras. No se trata de devolver el golpe, se trata de trascenderlo, de demostrar con tu propia paz interior que ya no habitas el mismo lugar emocional donde alguna vez fuiste herido. Mientras otros intentan comprender en qué momento cambiaste tú, ya habrás recorrido un sendero de transformación que ha dejado atrás el peso de sus opiniones. El crecimiento silencioso es también un mensaje que impacta sin necesidad de palabras a quienes alguna vez te subestimaron, te traicionaron o te dieron por perdido. No es un mensaje pronunciado, es un mensaje sentido. Ellos esperaban verte atrapado en el resentimiento, consumido por el rencor, detenido en el tiempo. Pero un día quizá, sin que ellos lo entiendan, descubrirán que tu silencio no fue debilidad, fue renacimiento. Y lo que renace lo hace más fuerte, más sabio, más imperturbable. Desde la perspectiva estoica, renacer en silencio es una consecuencia directa del premeditatio malorum. Al anticipar las adversidades, al abrazarlas en la mente, antes de que sucedan, despojamos al miedo de su fuerza. Cada caída es una lección, cada pérdida un entrenamiento, cada traición un cincel que esculpe nuestro carácter. No huimos del dolor, lo integramos, lo miramos de frente, lo transformamos en sabiduría. La neurociencia moderna respalda lo que los estoicos intuyeron hace siglos. La resiliencia y la neuroplasticidad demuestran que el cerebro humano, al ser expuesto a la reflexión profunda y al trabajo interior sostenido, puede reconfigurarse después de los traumas. Se fortalecen las conexiones asociadas al autocontrol, a la gestión emocional, a la toma serena de decisiones. Es un renacer biológico y silencioso. Nadie ve esas nuevas conexiones formarse,
pero todos perciben sus efectos en cada palabra medida, en cada acto prudente, en cada paso firme que damos. Y aquí emerge el giro inesperado. Quienes un día buscaron verte caer, al no hallar en ti la destrucción que anticipaban, terminan confrontados con su propio vacío. Mientras tú avanzas, ellos quedan atrapados en su ruido interior. El silencio desconcierta, la falta de reacción desarma, la ausencia de necesidad de demostrar descoloca cualquier intento de manipulación. Como enseñaba Séneca, quien tiene paz interior no teme ni a los hombres ni a los dioses. Detente un instante, piensa en tu propia historia. Recuerda aquellos momentos donde fuiste empujado al borde, las veces en que te dijeron que no podrías, los días en que tus rodillas tocaron el suelo. Y sin embargo aquí estás, no por proclamarlo, sino por construirlo, por esas noches donde trabajaste en el silencio, dialogando contigo mismo, enfrentando tus demonios internos. Cada cicatriz es un maestro, cada lágrima un recordatorio de tu resiliencia. Practicar este principio implica desarrollar una disciplina diaria de autocontención. No necesitas justificar tu camino, no requieres anunciar cada logro. Deja que el tiempo sea tu testigo, que tus acciones hablen por ti. Los frutos sólidos no precisan ser publicitados, solo maduran, y cuando están listos, su aroma los delata sin necesidad de palabras. Cada vez que sientas el impulso de buscar validación externa, detente. Respira profundamente. Pregúntate, ¿para quién es esta demostración? ¿Qué vacío intento llenar? Recuerda, el único vacío que merece ser atendido es el interior. Y ese solo puede ser colmado con la paz de aceptarte completamente a ti mismo. Este principio conecta con el dichotomy of control. No puedes controlar la opinión de los demás, solo puedes controlar tu integridad. Ahí reside tu libertad. Se enlaza al amor fati, pues abrazas cada etapa del camino, incluso las más duras, como partes necesarias de tu construcción. No maldigas lo que te formó, agradécelo. Sin ese dolor no habrías crecido. Sin las caídas no habrías aprendido a levantarte. Sin el rechazo no habrías descubierto tu verdadero valor. Y finalmente, es la práctica permanente del memento mori. La vida es efímera, demasiado breve para desperdiciarla buscando palmaditas en la espalda. Cada segundo que gastas intentando demostrar es tiempo que no dedicas a construir. Haz de cada día una obra silenciosa pero sólida de tu mejor versión. Cuando llegue el final, que tu obra hable por sí sola. Reflexiona conmigo, ¿qué es más poderoso, el que grita sus logros o el que avanza en silencio seguro de quién es? El que mendiga aplausos o el que ya no los necesita. Renacer en silencio no es debilidad, es la forma más pura de fortaleza interior. Una fortaleza que no depende de las circunstancias, de la opinión ajena ni del reconocimiento externo. Una fortaleza que nace de dominarte a ti mismo. Permanece conmigo, porque en la próxima etapa abordaremos una de las pruebas más desafiantes del alma, la soledad. No como castigo, sino como santuario. Como ese espacio sagrado donde finalmente aprendes a pertenecerte completamente a ti mismo y donde florece la libertad más profunda. Intocable e imperturbable. Hay un estado superior de existencia que muchos anhelan pero pocos logran alcanzar. No es la riqueza, no es el reconocimiento, no es el poder sobre otros. Es algo infinitamente más valioso y a la vez más escaso: el dominio de uno mismo. El autocontrol absoluto. Esa imperturbabilidad que convierte a un hombre en intocable, no porque sea invulnerable a los ataques del mundo externo, sino porque ha conquistado su propio mundo interno. El verdadero estoico no es aquel que no sufre, sino aquel que ha aprendido a no ser esclavo de su sufrimiento. Esa es la victoria suprema, la que no depende de nadie más, la que no puede ser arrebatada. Vivimos en una sociedad que confunde fuerza con agresividad, poder con dominio sobre otros, victoria con venganza. Pero el estoico sabe que todo eso es efímero. La venganza ata al alma al pasado, el rencor la envenena, el deseo de controlar a los demás la encadena,
Solo el autocontrol libera. Como escribió Marco Aurelio, el que conquista a otros es fuerte, el que se conquista a sí mismo es invencible. Y en esa invencibilidad silenciosa reside la esencia de la verdadera fortaleza. No es fácil. El impulso natural es reaccionar, defenderse, atacar cuando uno es atacado, buscar justicia inmediata cuando se siente traicionado. Pero cada vez que cedemos al arrebato, entregamos el control de nuestra paz interior a manos ajenas. Nos volvemos prisioneros de las emociones que otros despiertan en nosotros. Y sin darnos cuenta, les otorgamos el poder de definir nuestro estado anímico. El estoicismo nos ofrece una alternativa radical: la soberanía interior. La capacidad de decidir qué merece nuestra atención, qué merece nuestra energía, qué merece nuestra reacción. La posibilidad de observar el caos externo con una serenidad que desconcierta a quienes intentan perturbarnos. Imagina por un momento las situaciones que has vivido, las críticas injustas, las traiciones inesperadas, las provocaciones calculadas para desestabilizarte. ¿Cuántas veces sentiste el deseo de responder con la misma moneda? ¿Cuántas veces el enojo te dictó palabras que después lamentaste? Ahora piensa en esas escasas ocasiones donde lograste mantener el control, donde el silencio fue tu respuesta, donde la calma fue tu escudo. ¿Cuál de esas versiones de ti mismo te dejó más satisfecho? ¿Cuál te permitió dormir en paz? Esa es la diferencia entre el hombre común y el estoico. Séneca lo resumió con su habitual contundencia: el mayor poder es el dominio sobre uno mismo. El estoico comprende que todo lo externo es fugaz e incierto. Los insultos, las ofensas, las pérdidas, las injusticias, nada de eso puede tocar su esencia si él no lo permite. Puede experimentar dolor, sí, pero no lo convierte en sufrimiento inútil. Puede sentir tristeza, pero no se ahoga en ella. Puede ser desafiado, pero no se descompone. Y es precisamente esa capacidad de mantenerse firme cuando todo alrededor tambalea lo que lo vuelve verdaderamente imperturbable. Esta filosofía no implica frialdad. No se trata de ser insensible, sino de ser dueño de las propias emociones, de no permitir que los vaivenes externos dicten nuestra serenidad. Como señala Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Bajo esta premisa, el verdadero trabajo no está en cambiar las circunstancias, sino en entrenar la mente para aceptarlas con sabiduría. No se trata de resignación pasiva, sino de aceptación activa, de transformar cada desafío en una oportunidad de fortalecer el carácter. La neurociencia moderna respalda esta antigua enseñanza. Los estudios sobre regulación emocional y neuroplasticidad confirman que es posible entrenar el cerebro para responder de manera más serena ante los estímulos negativos. La práctica constante de la reflexión, la meditación y la reestructuración cognitiva permite debilitar los circuitos de la impulsividad y fortalecer aquellos asociados al autocontrol, la paciencia y la toma de decisiones ponderadas. Es un trabajo diario silencioso, pero profundamente transformador. En el ámbito práctico, ser intocable e imperturbable requiere desarrollar hábitos concretos. Cuando alguien te ofenda, detén el primer impulso, respira, observa la emoción sin juzgarla. Pregúntate, ¿vale la pena entregar mi paz a esta situación, a este comentario, a esta persona? La mayoría de las veces la respuesta será un rotundo no. Y al negarte a reaccionar, recuperas el control. El silencio en esos momentos es un acto de soberanía, no por cobardía, sino por sabiduría. Cuando sientas deseos de ajustar cuentas, recuerda: la verdadera justicia no está en castigar al otro, sino en liberarte del peso del resentimiento. El perdón estoico no busca absolver al ofensor, sino liberar al ofendido de la carga emocional. Como enseña Marco Aurelio, la mejor manera de defenderte es no parecerte a quien te ha hecho daño. Este principio se entrelaza naturalmente con el dichotomy of control. No puedes controlar las acciones de los demás,
solo puedes controlar tu reacción ante ellas. También se conecta con el amor fati, aceptar cada experiencia, incluso las más amargas, como parte necesaria de tu formación. Y por supuesto con el memento mori, recordar que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en conflictos estériles. Ahora bien, hay un aspecto profundamente liberador en esta imperturbabilidad, la libertad emocional. Cuando ya no dependes de la aprobación ajena, ni del reconocimiento ni del aplauso, eres verdaderamente libre. Cuando nadie puede provocarte a la ira, ni arrastrarte al drama, ni manipular tus emociones, te conviertes en dueño absoluto de tu existencia. Esa es la cumbre del estoicismo. Pensemos en los grandes ejemplos históricos. Nelson Mandela, después de décadas de prisión, salió sin odio, con la mente clara y el corazón dispuesto a reconciliar. Viktor Frankl, en medio del horror de los campos de concentración, encontró sentido y propósito en medio del sufrimiento. Ambos entendieron desde lugares diferentes pero convergentes que la libertad última reside en la actitud interior y que incluso en las circunstancias más extremas el hombre puede elegir no ser quebrado. Aplicar esta filosofía en lo cotidiano nos prepara para cualquier tormenta. Nos permite afrontar los conflictos laborales sin perder la compostura, superar las crisis familiares sin dejarnos consumir por el drama, afrontar las pérdidas sin hundirnos en el desconsuelo perpetuo. La imperturbabilidad no significa ausencia de emoción, sino madurez emocional. Quiero que reflexiones ahora. ¿Qué es más poderoso? ¿El que domina a otros o el que se domina a sí mismo? ¿El que necesita venganza o el que encuentra libertad en soltar el rencor? ¿El que busca control externo o el que gobierna su mundo interior? La verdadera victoria es invisible a los ojos del mundo, pero evidente en la paz con la que caminas cada día. Permanece aquí conmigo, porque en el próximo bloque exploraremos uno de los desafíos finales del camino estoico: cómo convertir la adversidad continua en un campo de entrenamiento permanente para el alma. Un espacio donde incluso en la dificultad seguimos creciendo, imperturbables. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo, un camino que nos recuerda que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en gobernar nuestro interior. Hemos visto cómo el ego, el deseo, la manipulación emocional y el miedo al vacío solo tienen fuerza cuando les damos permiso. El estoicismo nos enseña que la paz no se negocia, se cultiva, que el desapego no es frialdad, es libertad, que la serenidad no es debilidad, es fortaleza, y que la verdadera victoria no se grita, se vive en silencio con firmeza. Ahora te invito a dar un paso concreto. La próxima vez que alguien busque provocarte, detente, respira, observa, pregúntate: ¿vale la pena entregar mi paz por esto? Y elige. Porque siempre es elección tuya. Cada pequeña decisión de autocontrol es un ladrillo más en la fortaleza de tu carácter. No necesitas grandes gestos, solo constancia, solo presencia, solo esa calma imperturbable que nace de conocerte, de aceptarte y de no permitir que nadie gobierne tu mente. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a seguir acompañándonos en este camino de crecimiento interior. No solo para aprender, sino para transformarte. Cada nuevo video es una nueva semilla de reflexión. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Pero hazlo no por obligación, sino porque aquí juntos estamos construyendo un espacio de fortaleza y sabiduría real. Un refugio contra el ruido del mundo. Y ahora quiero escuchar tu voz. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu mayor desafío para proteger tu paz interior? ¿En qué momento sientes que cediste el control y hoy buscas recuperarlo? Tu historia puede inspirar a muchos que, como tú, están en este mismo proceso. Y no te vayas, porque en el próximo video exploraremos una de las lecciones más desafiantes del estoicismo: cómo la soledad, lejos de ser un vacío, puede convertirse en el terreno fértil donde renace tu verdadera libertad interior. Un espacio donde finalmente
te perteneces por completo a ti mismo.